Queridos hermanos, muy buenas tardes, que la paz del cielo esté en cada corazón presente. Amén. Vamos a ver conmigo la impecabilidad en quién? En Jesús. El hermano Antero ya vio los requerimientos de la ley de Dios, que a la luz de eso, Jesús, ¿cómo debía ser? Impecable. ¿De acuerdo? ¿Saben conmigo, por favor? Vamos a ver, en primer lugar, vamos a tratar de vamos a dividir quizás para entender un poco más en dos aspectos. Primero vamos a ver en relación con la conducta, ¿de acuerdo? La impecabilidad en relación con la conducta. Cuando hablamos de la conducta, hablamos de una persona que nunca cometió un pecado, o sea, en actos, ¿de acuerdo? Vamos a ver otro clip para ver un texto. Y miren allí, encontramos encontramos el primer término que voy a tratar de poner en la pizarra. Dice Pedro, el cual no hizo pecado. Y vamos a ir poco a poco viéndolo, qué es lo que él no hizo, ¿de acuerdo? Otro clip, por favor. Entonces, esta afirmación, ¿a qué responde? A la pregunta, ¿pecó alguna vez Jesús? La respuesta es no. Y aquí pienso que todos estamos de acuerdo, ¿sí? Jesús nunca pecó. Otro clip. Ahí nomás. ¿Qué dice, hermanos, Pilato? Ningún delito hizo este hombre. ¿Sí? Otro clip. Judas, he entregado sangre inocente. Otro clip, por favor. El ladrón arrepentido, ningún mal. Los testigos, de acuerdo a la Biblia, entendemos que Jesús nunca cometió un acto de pecado en la parte externa o en la conducta o en los actos. Entonces acá hablamos que Jesús nunca cometió un acto. ¿Sí? Hasta ahí pienso que todos estamos de acuerdo. Otro clip. Pero aparte nosotros vamos a ver en esta tarde que Jesús tenía que ser impecable en su esencia, en su naturaleza. La teología de la última generación, si ustedes han escuchado alguna vez, va a aceptarte siempre esto. Jesús nunca pecó, Jesús nunca hizo un delito, fue inocente, por lo tanto Jesús es impecable. O sea, siempre te van a llevar al acto, a lo que Él hizo. Y lo vamos a ver por qué. Cuando te direccionas así, tu teología o la parte de comprensión de la Biblia va a tener resultados diferentes. ¿Por qué? Porque te estás basando simplemente a Jesús como el acto que nunca hizo. ¿Sí? Otro clip más. Pero para entender, para entender un poco más de lo que es Jesús, en su naturaleza, hay que entender lo que produce tanto la obediencia como también la desobediencia. Si entendemos esos términos y comprendemos qué es lo que sucede, vamos a estar en capacidad de entender y comprender a Jesús. Miren, la esencia y sabor de toda obediencia y también de toda obediencia y desobediencia. Hay un párrafo allí a fin de conocer en la página 120, dice que la esencia y sabor de toda obediencia, la parte en rojo, es la manifestación externa de un principio interno. Cuando hablamos de esa manifestación externa, estamos hablando ¿de qué? De un acto. Pero este es un acto ¿de qué? De obediencia. ¿Se da cuenta? Un acto de obediencia. Pero ese acto de obediencia, ¿qué es lo que produce? ¿O como efecto de qué? El párrafo dice del amor de la justicia, del amor de la ley de Dios, del amor de Cristo. Cuando el amor de Cristo está en el corazón, entonces nosotros obedecemos en una forma espontánea. Eso pasó con Adán antes del pecado. Adán obedecía de una forma espontánea a Dios, porque el amor de Dios estaba en lo más profundo de su ser, de su corazón, en su esencia, en su naturaleza. ¿Sí? Entonces, yo quiero que ese se lo grabe, esa parte en rojo es la manifestación externa de un principio
interno. O sea, esta obediencia, si lo quieren ver así, es resultado de ¿qué, hermanos? De un principio. Y ese principio, el párrafo es claro y dice que es un principio, es interno. Interno, algo que está en la esencia, en la misma naturaleza. ¿De acuerdo? Un principio interno. Y ese principio interno, el párrafo dice ahí que es el amor. Por eso que Pablo va a decirte en Corintios, si no tengo amor, nada soy. ¿De acuerdo? Y a Dios lo que le agrada es una obediencia que venga de un corazón voluntario, de un corazón lleno de amor. Otro clip. Pero hay que entender también la desobediencia. ¿Cómo funciona? ¿Por qué? Y miren el conflicto de los siglos y miren la parte en rojo es paralelo. Las mismas expresiones que usted encuentra para la desobediencia, lo encuentra para la obediencia. Si usted entiende la obediencia, está en capacidad de entender la desobediencia. Si usted entiende lo positivo, comprenderá lo negativo. ¿De acuerdo? Pero si usted no entiende eso, entonces va a tener ciertas complicaciones en sus comprensiones de la Biblia y de los testimonios. El párrafo para entender y comprender la desobediencia o el pecado dice que la única definición que da la palabra de Dios para el pecado es que el pecado es transgresión de la ley de Dios. Y es lo que dice Juan, ¿de acuerdo? 1 Juan 3:4, que el pecado es transgresión de la ley de Dios. Pero miren la parte en rojo, lo que el párrafo sigue diciendo. Cuando la teología de la última generación trata de llevarnos por esta línea, lo que hace con ese párrafo es que lo mutila, lo corta. Nunca te presenta el párrafo completo, te lo corta. ¿Por qué? Porque la segunda parte del párrafo te va a dar más argumentos y más cosas necesarias para que puedas entender. Y el párrafo dice, es la manifestación externa ¿de qué, hermanos? De un principio. Miren, igual que la obediencia es la manifestación externa de un principio interno, pero la desobediencia también es igual, es la manifestación externa de un principio. Que automáticamente vamos a entender lo que es interno, aunque el párrafo no lo dice, pero más párrafos que vamos a ver adelante nos va a dar a entender eso. Ahora dice que está en pugna ¿con qué? Con la gran ley del amor, que es el fundamento del gobierno divino. Ese principio que está en pugna con el principio que promueve la obediencia. En resumidas palabras, hay dos principios que luchan para dominarnos a cada uno de nosotros. Dos principios. En resumidas cuentas, el gran conflicto final es conflicto de dos principios. Por un lado, el principio de la ley de Dios, el amor como principio de gobierno divino. Por otro lado, el egoísmo como principio del gobierno de Satanás. Como resultado, el pueblo se dividirá en dos grandes grupos, los que guardan el domingo siguiendo el principio de Satanás y los que guardan el sábado siguiendo el principio de la ley, el principio del amor. No habrá más. Ahí termina todo el conflicto final y es lo que nosotros vamos a tener que ver. Entonces, hermanos, eso hay que entender primero para entender a Jesús en su impecabilidad. Un clip más, un favor. El principio de Satanás, miren el deseado que dice, el pecado tuvo su origen ¿en qué, hermanos? En el egoísmo. Entonces, así como hay un principio interno para la obediencia, hay un principio también interno para la desobediencia. Encontramos también entonces un principio también que es interno, pero en este caso para el pecado o para la desobediencia. ¿De acuerdo? Lo encontramos allí. Y el testimonio, el deseado, la página 3 es claro que el pecado tuvo su origen en qué, hermanos, en el egoísmo. Es por eso que Ezequiel dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti, ¿qué, hermanos? Maldad. Este es Lucifer o Luzbel. ¿El pecado dónde estaba? Punto rojo, ¿fuera o estaba dentro? Hasta que se halló en ti maldad. Por eso que Ezequiel, el capítulo 28 dice, hasta que hay un término que emplea ahí el texto para describir sus facultades mentales. Corrompiste tu sabiduría por causa de tu esplendor. Corrompiste tu sabiduría. ¿Qué facultades, hermanos? Claro, mente. El mal no tiene que ver con la parte espiritual.
¿De acuerdo? Así como el bien es un principio de origen celestial, el amor como principio divino, el mal también es un principio, es una ley. Y es espiritual porque nació en las criaturas celestiales, espirituales, hasta que se halló en ti maldad. Su sabiduría, su parte mental, la parte espiritual fue afectada ¿de quién? De Lucifer. ¿Sí? Otro clip. Ya más tarde, hablando de Jesús, la cruz le esperaba. ¿Cómo estaban sus discípulos? Llenos de egoísmo, es decir, del mismo principio que rige el reino de ¿quién? De Satanás. O sea, acá hay un principio que aparece en él y que el testimonio dice que es el egoísmo, del cual es el principio que rige el reino de ¿quién, hermanos? De Satanás. Por lo tanto, encontramos dos reyes que quieren tomar el dominio, dos leyes, dos principios y que avanzan hacia adelante. ¿Sí? Otro clip. Una vez entendiendo eso, vamos a ir a Jesús y vamos a ver que Jesús, Lucas dice, es el santo ser que ya habíamos visto en la mañana. Vamos a avanzar. Y miren lo que dice el Satata Jesús. Él nació sin la menor mancha de ¿qué, hermanos? De pecado. Jesús. Y abajo Juan dice, no hay pecado en él. Entonces ahí sí me voy a detener un poquito ahí para que ustedes puedan ya más o menos contrarrestar. Habíamos dicho nosotros acá, el cual no hizo pecado, hablando de Jesús, o sea, no cometió un acto, ¿sí? Pero este párrafo o el texto dice, no hay pecado en él. ¿Sí? ¿De qué nos está hablando? Ya no de acto. No es que Jesús simplemente no cometió un acto de pecado, de desobediencia, sino que Juan es claro, no hay pecado en él. Y lo vamos a ver con los más textos que sigue adelante para nosotros poder entender. Pablo dice, santo, inocente, sin mancha. Otro clip. En Jesús no hubo egoísmo, o sea, no hubo el principio del gobierno de Satanás. Por eso Jesús dijo, viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. ¿De acuerdo? Otro clip. Ese hecho de que haya en la tierra un ser sin la contaminación del pecado perturbaba al autor del pecado, a Satanás. Perturbaba, hermanos. ¿Sí? El que Jesús sea sin pecado. Era puro, sin mancha, impecable. Otro clip. Entonces, ahí, primero quiero que vean esto. Voy a borrar acá, atrás, para entender ahí. Estamos ya adentrando a Jesús, pero hay que entender y comprender lo que pasa, ¿sí? Y ahí va a ser vamos a ver, es Adán, ¿de acuerdo? Adán antes del pecado. Noten la expresión que presenta ahí el espíritu de profecía. Cuando Adán fue tentado por el enemigo y cayó, no fue por el pecado que moraba en él que lo hizo caer. La expresión quiero que graben, no fue por el pecado que moraba en él que lo hizo caer. ¿Por qué? Porque sabemos que Cristo fue un ser santo, Adán fue creado perfecto, santo, justo, bueno, a imagen y semejanza de Dios. No fue por el pecado que moraba en él que lo hizo caer. En otras palabras, en él, en su ser, no había pecado. Si queremos entenderlo así. Otro clip. Miren Pablo, atrás. Esta expresión, el pecado que mora en mí. Y si quieren verlo a Pablo, este es Pablo. ¿Qué pasa con Pablo? Si queremos unirlo ahí, ¿sí? Podemos ir en Adán antes del pecado. No pasaba el pecado que mora en mí, pero en Pablo dice que sí. El pecado que mora en mí. ¿De acuerdo? Quiero que te das otro clip. Cristo. ¿Qué pasa con Cristo, hermanos? Cristo no cometió pecado,
porque no había pecado en él. Sí, el pecado que mora en mí, tampoco en Cristo. Pero en Pablo y en nosotros, sí. Vamos a ponerlo. Sí, entendemos el pecado que mora en mí. En Adán antes del pecado, no. En Pablo y en Adán después del pecado, en nosotros, sí. Y en Cristo, no. Y noten la expresión que da el testimonio. Cristo no cometió. ¿A qué se refiere? Habíamos dicho acto, a lo que hizo. O sea, Jesús no hizo ningún acto de pecado. Ya la Biblia lo explicó y creo que en la mañana también se ha dicho que no. Pero la segunda parte del párrafo dice, ¿por qué, hermanos? Porque no había pecado en él. Y eso habíamos visto nosotros que hablábamos de su esencia o su ser, su naturaleza. Por eso no había pecado en él. Tienen que notar esa diferencia entre el acto y en lo que es por naturaleza, por esencia. Cristo no cometió pecado porque no había pecado en él. ¿Entendemos? Pero sí en Pablo, sí en nosotros. Ahora, pero cuando Pablo habla en Romanos 7, el 20 y el 21, Pablo dice, pero veo otra ley en mis miembros, pero veo otro principio. Pablo habla de un poder que te gobierna, de un poder espiritual, porque nació en la mente de Lucifer ese poder. ¿De acuerdo? El pecado es un principio, un poder espiritual que gobierna, que está en ti. Por eso que Pablo dice, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales. No reine. ¿Sí? Eso no pasó en Jesús, sí en nosotros, y no pasó también en Adán antes del pecado. El pecado que mora en mí. Entonces, entendiendo eso, vamos a avanzar para ver de Jesús. Hay ese párrafo está tanto en manuscritos como en la verdad acerca de los ángeles. Dice, no tomó la naturaleza de los ángeles, sino la naturaleza de ¿quién? Humana, perfectamente idéntica ¿a quién? A la nuestra. Manuscritos se emplea el término excepto. Y la verdad acerca de los ángeles se emplea el término pero. ¿Sí? Excepto sin la mancha ¿de qué? De pecado. Cristo fue humano como nosotros, sí, tuvo que cerebro, hay mente, huesos, músculos, carne, todo. Pero hay una excepción que tanto la Biblia y los testimonios hacen para Jesús, y esa excepción es fundamental entenderlo, excepto sin mancha de pecado. Y Juan dice, y lo habíamos visto en el San Juan, pero sin pecado. ¿Es sencillo entender eso? Sí. ¿La Biblia es clara? Sí. Si tú quieres argumentar y buscar más sin razones, tal vez, pero la Biblia es clara, excepto en el pecado. O sea, no había ese pecado que mora en mí, esa ley, ese principio interno, porque si lo hubiese, Cristo hubiese nacido bajo el reino de Lucifer y bajo su poder. Un clic más. Cristo tomó la naturaleza caída, pero noten la expresión, pero no corrupta. ¿Por qué razón? Pero no corrupta. Porque recuerden que el egoísmo, dice Consejo sobre Mayordomía, la página 27, el egoísmo en que se originó el pecado es la esencia de la corrupción. Jesús no tenía ese principio, no tenía esa ley, no tenía el egoísmo en su vida, en su ser, en su esencia. Como tal, no tenía corrupción. Por eso que dice el párrafo, naturaleza caída, sí, pero no corrupta. Pero el párrafo sigue diciendo, y no sería corrompida a menos que él reciba las palabras de Satanás en lugar de las palabras de Dios. Si Jesús recibía las palabras de Satanás, di que estas piedras se conviertan en pan, hubiese pecado y se hubiese corrompido. Pero Jesús nunca aceptó esas palabras, por lo tanto, él nunca se corrompió porque nunca pecó. Otro clic. Y eso es clarísimo, hermanos. Mensajes Selectos, tomo 1, página 300. No debemos tener duda. Si alguno ha dudado hasta acá, hasta esta tarde, pero de aquí en adelante no puede dudar. No debemos tener duda en cuanto a la perfección impecable de la naturaleza humana. ¿De quién? De Cristo.
Amén, hermanos. Nunca dude de eso, no tenga duda. Cristo fue impecable, sin pecado, como dice la palabra de Dios. Tomó la naturaleza humana caída, sí, pero excepto el pecado. ¿Entendido? Sencillo. Otro clip, para ir terminando. ¿Por qué debería ser Jesús impecable? Lo que el hermano Antero explicó, y esa es la razón por la cual Jesús debía ser impecable. Si la ley abarcara solo la conducta externa, actos, si abarcara solamente eso, entonces, dice el párrafo allí, los hombres no serían culpables de sus pensamientos, deseos, designios erróneos, pero ella requiere que el alma misma sea pura y la mente santa, que los requerimientos y sentimientos estén de acuerdo con la norma de amor y de justicia. No solamente requiere, queridos, que no cometas un acto, sino que la ley pide que tu naturaleza, tu esencia, sea perfecta. Eso es lo que la ley pide. Y el hombre no tenía para darlo. Por eso vino Cristo, para que pueda satisfacer las demandas de la ley de Dios y pueda ser nuestro sustituto. En el cielo, los ángeles ofrecieron, pero solamente había uno, igual a Dios, quien podía hacer la salvación de la raza humana, y eso es Cristo Jesús. ¿Amén? Amén. Entonces, para resumir simplemente, Jesús no cometió ningún pecado en el aspecto de actos, pero también en su esencia, su condición, Jesús era impecable. Impecable. Y eso hace la gran diferencia. Si tú te vas sencillamente por los actos, vas a terminar con diferentes ideas. Si Jesús obedeció, yo también puedo hacerlo. Vas a seguir a Jesús como ejemplo, te vas a convertir en un legalista, pero si tú aceptas a Jesús como tu Salvador y sigues el camino de salvación, aceptarás a Jesús como Salvador y como resultado tú vas a seguir el ejemplo de Jesús. Que Dios nos bendiga, nos cuide y nos guarde a cada uno en el nombre de Jesús. Amén.